Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El municipio gran canario de Arucas disfrutó un año más del Festival del Longboard Oleaje, donde destacó el buen ambiente, la amistad y el compañerismo entre la gran familia del longboard español. El Festival Longboard Oleaje sirvió asimismo de escenario para la celebración del Campeonato de España de esta modalidad. En mujeres, Ginger Caimi deslumbró con su joven fluidez, proclamándose campeona de España. Por su parte, John Garmendia, en una final masculina muy disputada, se hizo con el título de campeón de España, poniendo la guinda a un evento que mostró el mejor longboard nacional en 3 jornadas épicas. Filmado y editado por Dave Fox, Mucho Gringo, es el título de una interesante road movie con el surfer Harry Bryant, en busca de izquierdas, y solo izquierdas, por la costa de Sudamérica en un coche de alquiler. Aunque las olas no alcanzaron el tamaño que deseaba, Eimeo Cermak sigue empeñado en surfear las olas más grandes jamás vistas en Teauco, lugar donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos de París 2024. Ethan Ewing es un surfista profesional australiano de los más destacados del Championship Tour, que mezcla la potencia en el ataque a las zonas más críticas de las olas junto con un estilo pulido y estético. De super sesiones de gran surfing se están calificando las que vivió Torren Martin y otros habituales a la derecha de Lennox Head, un Point Break situado en el estado de Nuevo Gales del Sur, en la costa este de Australia. El brasileño Ian Gouveia y la estadounidense Bella Kenworthy fueron los ganadores del Balito Pro, tercera prueba del circuito Challenger Series. La española Nadia Nostarve finalizaría en 5ª posición. A través de un comunicado, la Federación Española de Surfing anunció el aplazamiento del Campeonato de España de Surf en las categorías Open, Master y Sub-18, y lo hará hasta un nuevo aviso sobre lugar y fecha para su celebración. Con nuestro deseo de que la competición oficial más importante del calendario nacional se lleve a cabo con total normalidad, nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.